oportunidades tiene el ecosistema nuestro y cómo se puede generar una conexión local con ese ambiente internacional para la creación de startups nuestras y que esas startups aprovechen las oportunidades y las condiciones que tiene nuestro país para insertarse en esa economía más global. Sobre todo, o sea, la primera idea es tener una visión de Andrés, de Bruno y de Andrés, sobre todo de Bruno, empezando de repente con su visión en relación al mercado internacional, y sobre todo considerando las diferencias que hay entre una startup de base en biotecnología y en TICs. Porque creo que los negocios en TICs y en biotecnología tienen características distintas, requieren distintos capitales para iniciarse. No sé, ¿cómo es tu visión, Bruno, en relación a ese punto? Bueno, ¿qué tal? Saludo a todos, muchas gracias por invitarme. Para hacer... a ver, mi visión del tema en biotecnología va a tener las limitaciones de la profundidad que tiene la industria en Uruguay y de participación en nacional del sector. He estado cerca, como decía Fernando, muchas veces trabajando con la ANI. De hecho, el primer plan estratégico del Instituto Pasteur, que tenía incluido muchos de estos temas de cómo desarrollar la industria biotecnológica, también estaba arriba de la mesa. Por otro lado, obviamente, estar cerca de operaciones de manejo o de operaciones de inversiones en empresas que en general han sido en otros sectores más tecnológicos, como decía en general Fernando. Entonces, solo para dar un contexto, digamos, y cuál es, hasta dónde es el valor de mi opinión. Déjenme hacer algunas reflexiones generales que me inspiró también la invitación y que agradezco que me hayan hecho a tratar de profundizar y entender un poquito qué estaba pasando en el mundo. Hay una primera acotación de esto, que claro, biotecnología es muy amplio, ¿no? No les voy a explicar, estoy viendo ahí los participantes, gente que desarrolla esta actividad, que son expertos, que son académicos en el tema, así que no tengo mucho para explicarle. Mi comprensión como negocio del asunto, obviamente que tenemos distintas áreas, y eso uno lo percibe cuando se mueve en el mundo, ¿no? Una cosa es la biotecnología aplicada a la salud, obviamente que está en el corazón del mundo. Otro tema tiene que ver con, obviamente, todo lo que son el agro, digamos, y los seres vivos, pero vinculados al mundo del agro, que es otro tema que es distinto. Está la industrial también, o sea, la biotecnología en el sentido de aplicación de tecnologías para, ¿no? Usando sistemas biológicos o organismos vivos derivados, digamos, para generar modificaciones, innovaciones, también aplicado al mundo industrial. Y bueno, algunos consideran que energía renovable entra dentro de este mundo, no voy a hablar del tema, obviamente que hay una especificidad ahí. Pero, o sea, que el contexto es muy amplio. Si uno mira lo que está ocurriendo, digamos, en la inversión en este tema, en el mundo, es bien interesante, ¿no? Uno puede ver que hay tres fuentes de origen de fondos, ¿no? Cuando si uno quisiera ir a buscar fondos para esta industria, que es distinta a la industria tecnológica. Si uno mira en América Latina la inversión en el área de biotecnología, con mucho foco en salud, ¿no? Por lo menos los datos que están acumulados son así. Del total de inversiones de capital de riesgo que hubieron el año pasado en América Latina, el 7% fue para este sector de biotecnologías. Más o menos igual que el de tecnologías de software, digamos. Fue un 7%. Con única diferencia que cuando uno lo mira por transacciones, el 30% de las transacciones fueron en industrias tecnológicas, de software, ¿no? Y poco fueron en el área de biotecnología. O sea que ahí hay una primera diferencia en el tema de que hay un volumen de operaciones mucho más grandes, a pesar que en plata pudo haber sido parecido en América Latina, en términos de cantidad de operaciones ha sido mucho más grande, sustantivamente más grande lo que se invierte en startups o en inversiones o en empresas maduras de tecnología. Es un primer tema. La otra diferencia que uno ve con este sector, obviamente, tiene que ver con el tipo de negocio, ¿no? Es decir, en el área de la biotecnología uno sabe que tiene una etapa de desarrollo o de investigación, ¿no? En particular en salud, y otro tema es en donde hay empresas que ya tienen un delivery, es decir, que ya están entregando productos y servicios, y por otro lado está toda la inversión en desarrollar nuevos productos, nuevos servicios vinculados a la biotecnología, que es un proceso muy distinto al de desarrollar un software o un modelo de negocio basado en tecnología digital, que es otro negocio que no tiene nada que ver con esto. Entonces, desde ese punto de vista hay sustantivas diferencias. Por eso, cuando uno mira en el mundo los fondos de inversión,
que está en el negocio, lo que voy a decir es obvio, pero tal vez para los que están aproximándose, hay como tres fuentes alternativas de donde uno podría pensar que voy a tener socios financieros o socios de equity o de patrimonio o de capital. En general es un sector que no se financia con deuda, la deuda, porque esto tiene mucho riesgo, es de larga duración, el proceso en el cual se invierte para que el producto sea exitoso, y ahí pega el salto, es menos evolutivo, ahí es como es un juego de 0 y 1, digamos, ¿no? O logro el descubrimiento y logro la innovación, o no la logro. Siempre hay posibilidades, obviamente, que salen productos alternativos, o uno aprende algo de eso y permite desarrollar esos temas, pero al corazón del problema es muy distinto. Entonces hay tres fuentes, ¿no? Si uno mira el mundo, y creo que esto es lo interesante, hay fondos de inversión específicos para mercado capital, es decir, los brokers del mundo han desarrollado fondos de inversión de compañías que cotizan en bolsa, me estoy refiriendo acá, que son específicos del sector biotecnológico y que han sido muy exitosos. En el año 2019, la rentabilidad medio de este sector superó la rentabilidad del promedio de la economía. Y en este semestre, que realmente es un semestre complicado para las bolsas, obviamente, aunque se han recuperado, el sector de biotecnología ha caído menos, sustantivamente menos, de hecho yo creo que ya recuperó lo que había caído en este semestre respecto al resto de la economía. O sea que desde ese punto de vista ha habido en el mundo una especialización de profesionales en entender este negocio e invertir, y esto lleva 20 años, y de hecho estos fondos después del 2008 tuvieron mejor performance que los demás. Eso es positivo desde el punto de vista más, ya que es muy macro y no nos va a tocar a ninguno de nosotros, salvo que querramos invertir en alguno de esos, cuotas parte de esos fondos. Lo relevante es que hay una industria especializada. Así que esa es una primera fuente de información de lo que está ocurriendo en el mundo con las inversiones en esta área. Una segunda fuente son, obviamente, ya los fondos de private equity o de venture capital o capital de riesgo, desde ángeles hasta ya más avanzado en capital de riesgo, que invierte en el sector. Y ahí me parece que lo interesante para reflexionar sobre este tema es que sean especializados, es decir, sean especializados, ¿no? Si uno entra a algunas comunidades, obviamente Estados Unidos es el líder en todo esto y hay decenas de fondos de capital de equity solo para el sector biotech, que además se especializan dentro de biotech. O sea, hay fondos solo para salud, hay fondos de private equity o fondos de venture capital solo para agronegocios o solo para energía renovable. Es decir, que se han especializado. Y ahí lo que me parece que es positivo, y eso es una buena cosa para los emprendedores académicos que se vuelven entran en el sector de los negocios a desarrollar productos y servicios e innovaciones, es que son dirigidos en general, yo luego si quieren les paso alguna web, si no conocen, que son interesantes, donde hay reportajes a varios de los directores de estos fondos, en particular en Barcelona hay una comunidad bastante interesante, un clúster de fondos bastante interesante. Son académicos, son PhD en salud, PhD en química, en doctores en veterinaria, es decir, son neurocirujanos, es decir, uno se encuentra que quien está al frente de esos fondos son personas que pueden dialogar con ustedes, que entienden del negocio, no del negocio en sí mismo, además de entender el negocio, sino que entiende de la temática específica. A veces eso es bien relevante y es bastante distinto. Cuando uno se encuentra a veces con fondos de inversión de equity del sector tecnológico, o sector retail, o otros sectores, el que viene es un manager, es una persona que entiende de negocios, que entiende de finanzas, que está evaluando riesgo-retorno, pero necesariamente no tiene por qué tener un expertise específico a ese nivel de conocimiento. Creo que eso es un diferencial importante, y eso facilita porque creo que el diálogo entre ustedes y estos CEO de las compañías de equity va a facilitar. Así que eso es un primer tema, me parece que es diferente. Bruno, ¿cómo ves me parece el enfoque muy interesante, o sea, y sobre todo la visualización de que los negocios en biotecnología requieren de esta capitalización o el acceso a estos capitales, y desde el punto de vista del país como el nuestro, o como de startups que están radicados acá o que quieren despegar o que quieren acceder a esto. Hay algunos ejemplos que se están haciendo en conexión del ecosistema local con ecosistemas globales de acceso a fondos. Hay una iniciativa de 500 startups, la ANI y con el LATU han tratado de generar algún tipo de conexión con estos capital de riesgo. ¿Cómo lo ven ustedes esto para los dos? O sea, ¿cómo lo ven ustedes ese tema en biotecnología? Porque en biotecnología
En realidad se hizo una ley, se aprobó una ley en biotecnología y la ley creaba un fondo y ese fondo nunca se implementó. Tampoco No. se saben las características del fondo. Tú mencionas algunas características de fondos internacionales. Mm. Uruguay necesita tener un fondo para superar ese valle de la muerte entre el capital semilla que da la ANI y el desarrollo de una, por lo menos de las primeras etapas de una empresa biotecnológica que genere un volumen que probablemente sea vendida después, pero falta ese despegue. ¿Qué disponibilidad hay de instrumentos para el emprendedor local y cómo son los canales de comunicación de esos fondos? O sea, desde tu punto de vista, también me gustaría después preguntarle a Andrés, desde su experiencia, que la tiene, ha generado una startup en biotecnología y se le ha generado una cantidad ha pasado, superado barreras, pero también se ha encontrado con una cantidad de problemas que en el país que fueron difíciles superar y evidentemente hay mucho espacio para políticas públicas para trabajar sobre eso. ¿Cómo lo ves tú en esa capacidad y potencialidad de acceso en biotecnología? A ver, yo te señalaba algo cuando te estaba planteando, en general, esto en el desarrollo de cualquier actividad industrial, ya sea de servicio y los componentes financieros que están atrás de esto, la construcción de clúster siempre es importante, ¿no? Por eso señalé recién lo de Barcelona, por poner algo más parecido a Latino, más parecido, salvando toda la distancia, pero por lo menos que estamos más acostumbrados a evaluar de la existencia de múltiples, ¿no? Digamos, si uno no construye clúster y redes en el cual actúa, es muy difícil desarrollar temas, ¿no? Uruguay tiene un problema en cualquiera, si uno mira la inversión en América Latina, en cualquier área de startup, o sea, tiene limitaciones que están vinculadas a nuestro mercado, ¿no? O sea, Uruguay es un mercado chico y por lo cual no es per se, ¿no? Entonces, es interesante para una empresa invertir en algo de esto si eso se puede globalizar, ¿de acuerdo? Si esto no es globalizable, es muy difícil de hacer. Entonces, yo creo que la ventaja, yo creo que Uruguay hoy tiene, no hay demasiados desarrollos, conocemos los casos, creo que el último es el de Instituto Pasteur, con la empresa Dola, con el CITES de Argentina, que lograron unos $2.700.000 o $3 millones de capitalización para sus trabajos, digamos, de desarrollo de productos. Hay algunos otros casos más en la vuelta, pero no es algo obviamente masivo. Yo creo que las restricciones de Uruguay sobre este tema tiene que ver que Uruguay todavía no encontró una estrategia para insertarse en los sistemas, digamos, de financiamientos internacionales adecuada para ser atractivo, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo lo hace Uruguay? Bueno, pensando en que los desarrollos de nuestras compañías tienen que ser pensadas globalmente, ¿no? Ese es mi punto. Yo la otra vez, hace 3 años, un día trajimos a alguien de Israel que dirigía el principal hub, el principal incubadora de empresas de Israel. Era uruguayo, tiene hace 30 años en Israel. Y él nos decía que cuando seleccionaba, lo primero que le exigían a cada uno de los emprendedores es, piensen en el mundo, no piensen en Israel. Israel son 8 millones de habitantes, no vamos a resolver los problemas pensando para 8 millones. Piensen en problemas que son del mundo y les vamos a poner dinero si piensan en problemas del mundo, no de nuestro, ¿no? Y bueno, Israel hoy creo que es el segundo o tercer país que más emite, más IPO hace en Estados Unidos después de los propios americanos. Ahora, hace poco también participé de un seminario sobre un responsable de política e innovación de Israel, un argentino que trabaja, no era el responsable, que trabaja en la unidad responsable de Israel, es argentino, y él nos comentaba algo, cuando contó todas las potencialidades de Israel, decía que una de las áreas que más le ha costado a Israel es biotecnología, es decir, laboratorios, en el área de salud en particular, es donde han tenido más problemas para tener grados de éxitos interesantes. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las compañías, el grado de inversión que hay que hacer esto para tener éxito es muy alto, y bueno, ha estado muy dominado por las grandes compañías americanas, suizas, de estos países, ¿no? En el área de salud me refiero, ¿no? En el área de agros creo que pasa algo similar, pero con otras compañías. Entonces, a tu pregunta, si querés, yo creo que hay que seguir trabajando, posiblemente hay que desarrollar más instrumentos internos, pero hay que conectarse mejores a las redes internacionales. Y ahí, por eso planteaba lo de la academia. Me parece que en biotecnología, capaz que es una intuición, pero cuando uno mira y veo el perfil, yo creo que el hecho de que esté dirigido por gente que es de la ciencia debería ayudar a facilitar la conexión de nuestros científicos, emprendedores con ese mundo, de una manera más fácil, porque el mundo académico tiene una conexión ya de per sí internacional relevante, tienen sus redes propias.
me parece que si se trabajara por ahí debería ser un camino que transitar. Pero bueno, a ver, estoy dando una cosa que no tengo, no puedo demostrarlo, estoy tan solo señalando un camino. Creo que hay algunos ejemplos, lo que el Instituto Pasteur hizo con CITES de Argentina, que al final es una política argentina, pero que encontró un valor muy importante. Lo otro es que efectivamente en biotecnología, en principio uno da a entender que hay mucho, igual que en salud, cuando uno encuentra soluciones a esos temas, son más generalizables al mundo, ¿no? Si son exitosos. No dependen de la particularidad del país en general, ¿no? Hay cosas que tienen un valor más universal. Me parece que hay un camino interesante. Déjame terminar esto y le doy la palabra a Andrés. Hay un tercer camino de fondeo para terminar, que es, porque dije dos, que un tercero, que son las M&A tradicional, que son las adquisiciones estratégicas. Es decir, que las compañías internacionales decidan invertir en proyectos de innovación en empresas más chicas de otros mercados y asociarse con ellos, ¿no? Esos son los tres grandes caminos que uno puede encontrar. Entonces, a veces puedo de esa manera, digamos, con un inversor estratégico de la industria, obtener fondos también. Esos son como los tres caminos. En cualquiera de los casos hay que meterse en esa red para estar cerca. Nada, me parece que le dejo un poquito la palabra a Andrés, que si no estoy monopolizando. No, bien, no, yo creo que fue muy claro, Bruno. De esto hay algunos temas hay algunas preguntas que después digo, la idea es dejarlas para el final. Están preguntando algunas dificultades que tienen los investigadores. Obviamente los investigadores necesitan tener esa conexión con el sector empresarial y parte del trabajo de las startups es ayudarlos a hacer esa transición entre el mundo de lo académico y al que le interesa insertarlo en el mundo de negocios. Hay algunas dificultades que están poniendo sobre la posibilidad o la imposibilidad de un investigador que tiene una dedicación total a la universidad, que le es difícil, o sea, la dedicación total le exige solamente dedicarse a la universidad y hay algunas barreras como para que se introduzcan como emprendedores. Pero creo que eso es algunos de los problemas que habría que allanar. Yo creo que conversando con el rector estaba afín a generar las excepciones a esto de que un investigador con DT pueda tener también una aproximación emprendedora. Andrés, yo te consultaría en relación a lo que estábamos conversando, Bruno, bueno, primero el negocio particular que tienen los startups, que bueno, que si bien mueve los mismos volúmenes de dinero o volúmenes de dinero similares que el sector de TIC, pero hay muchos menos proyectos de biotecnología. O sea que la conclusión de eso es que los volúmenes de negocio, o el volumen de dinero para hacer una startup biotecnológico es mayor, es bastante mayor que para hacer una startup en TICs puro. Entonces, y ahí eso es lo que hace más necesario, digo, pasando la primera etapa de prueba de laboratorio, desarrollo de prototipo, que creo que la ANI tiene varias, lo ha solucionado bien, ¿no? Tiene varios instrumentos para validar ideas, el promover que hayan incubadoras. De hecho, los ejemplos, hay varias incubadoras, hay algunas iniciativas de la ORT, la que tiene la Facultad de Química con KEM, en temas que están abordando los productos biotecnológicos. Los problemas se dan en después la falta de herramientas para pasar ese valle de la muerte. No sé, Andrés, ¿cómo tú que tenés experiencia, que has trabajado en una etapa anterior, o sea, en el programa PACPyme se hizo un clúster, o sea, algo lo que comentaba Andrés, la clusterización, el trabajar en clúster. Tú participaste en un clúster de ciencias de la vida, trabajaste, tenés experiencia con el sector de fitoterápicos y en la creación de startups. ¿Cómo ves la facilidad para hacer eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia en todo esto? Y cómo ves el enfoque o las necesidades que tiene que tener nuestro ecosistema? ¿Qué no estamos cubriendo? ¿Qué deberíamos cubrir? O si podemos aplicar, como dijo Bruno, en el caso del Pasteur, a instrumentos que no fueron nuestros, pero el tema del fondo de CITES, para crear una startup biotecnológica. O sea, ¿qué hacemos? Saltamos a instrumentos de otras más globales, y qué tan capacitados estamos para entrar en instrumentos de la globalidad y nuestras instituciones o nuestro ecosistema como un conector local de esos hubs, o un hub local para conectarnos a esos negocios globales. ¿Cómo estamos de preparados? ¿Cómo la ves, Andrés? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es como estar en mi casa, porque como dijo Cristina, yo estuve en los inicios de KEM por invitación de Alberto Nieto, que fue un gran decano de la facultad,
y después es el director del Polo Tecnológico, yo era el subdirector, y estuve también en la creación del Parque Tecnológico. O sea que para mí estar allí con ustedes es estar en casa. Quería decir algo con respecto en general estoy completamente de acuerdo con Bruno, pero hay una excepción, creo, que está muy mal trabajada en Uruguay, que tiene que ver con el agro, pero no con la parte de agricultura, sino con la pecuaria, el tema veterinario, digamos. Tuve la oportunidad el año pasado de escuchar a un investigador de INEA que hizo su carrera en Brasil y hizo una investigación sobre problemas mal resueltos en la industria de medicina veterinaria en el Uruguay. Vacunas y distintos tipos de medicamentos y demás, sobre la cual se está trabajando con cosas tradicionales, con poca innovación, y donde hay un potencial enorme, porque Uruguay es un país que, recordemos que tiene mucho más animales de cría que personas. Ahí ya las limitaciones del mercado no son tan importantes como en el área de salud, por ejemplo. Ahí, si ustedes hacen contacto con el que está interesado en estos temas, trabajando en estos temas, vayan con INEA y vean cuáles son los temas no resueltos por nuestra ciencia local o internacional, pero que hay grandes negocios, se invierte cantidad de dinero, por ejemplo, en vacunas que no tienen la eficacia que deberían tener. Y eso es costo para la producción. Está bastante bien cuantificado todo eso. Ahora quiero hablarles un poquito de mi experiencia personal, un poco lo que me decía Fernando. Y tengo una anécdota que es muy buena y es de estos días también, aunque pasó hace mucho tiempo. Un día me llamó la secretaria del decano de ciencias de Ehrlich, en ese momento, para decirme, Andrés, tenemos un problema en la facultad. Y yo le digo, bueno, ¿de qué se trata? Se creó una empresa en la facultad. Y estaban alarmadísimos, ¿no? Que había gente que había creado una empresa en un laboratorio de la facultad. Imagínense, qué desastre. Esa empresa es ATGEN. Esa empresa se dedicaba a hacer kits para diagnósticos genéticos y tenía algunas dificultades para exportar. Ellos tenían, digamos, ¿verdad? Esta idea que todos tenemos, que el Uruguay es chico y hay que salir al mundo. Y lo compró un laboratorio, el laboratorio Celsius, compró la empresita esta y cambiaron el plan de negocios. Se dieron cuenta de que había una oportunidad en los servicios. Entonces, aparte de vender los kits, daban el servicio de diagnóstico. Bueno, eso duró unos años y la empresa después, Celsius, se la revendió a los que venían de la original ATGEN. Están instalados en el LATU y ustedes saben que es una de las empresas que más ha trabajado en todos los temas de detección ahora del COVID, ¿verdad? Y trabajan con el Pasteur y trabajan con la Facultad de Ciencias. Yo creo que el Uruguay ha cambiado muchísimo también de repente no nos damos cuenta porque estamos en el escenario, ¿no? ¿Verdad? Pero de aquel momento, donde era un escándalo que se formara en la Universidad de la República una empresa, al día de hoy, con un instituto de Pasteur que está vinculado con el mundo, ¿verdad? Que tiene, digamos, un potencial enorme en la medida que está en una red, como decía Bruno, una red nacional e internacional. Y una facultad de ciencias que ha cambiado totalmente su manera de pensar y de hacer, y ya no es un pecado que la ciencia y el negocio estén agarrados de la mano. Así que eso me parece que es lo primero. Y bueno, después podría hablar de temas de fondos y qué aprendí yo en el proceso como emprendedor ángel, pero le dejo a Fernando que siga conduciendo. Muy bueno.
Muy buenas las apreciaciones. Sí, evidentemente el sistema ha pasado por un proceso de madurez y mismo dentro de la Universidad de la República, lo que es el desarrollo de la tercera misión de la universidad, que es el relacionamiento con el medio y con el sector productivo, ha cambiado mucho y bueno, se ha tomado un concepto de tomar conciencia, de jerarquizar la importancia que tiene la universidad en este rol de creación de valor. Y hoy, evidentemente, tal cual lo mencionas tú, hay impulsos más desde los laboratorios, e incluso ya cuando la gente está haciendo su doctorado, se empieza a pensar en la posibilidad de hacer su doctorado sobre algún conocimiento que sea transferible, si bien no es la totalidad de los doctorados que tienen que enfocarse sobre estos temas, ya empieza a haber en diversas disciplinas doctorados que empiezan teniendo en mente la necesidad de generar valor en cadenas productivas o en el mercado, o sea, de innovar, determinada innovación. Y esto yo creo que evidentemente se va a un tiempo, es producto de 20 años de maduración. Yo lo que quería complementariamente, o sea, en relación a, por ejemplo, a la ley de biotecnología, hay preocupación de cómo las posibilidades que tienen los emprendedores locales de acceder a ese tipo de fondos y qué oportunidades hay para un país como el nuestro o para emprendedores que están en un ecosistema como el nuestro, que es pequeño, de acceder a esos fondos globales. Evidentemente, la pregunta es si alcanza con los instrumentos que tiene desplegado la ANI o se está necesitando una mayor conectividad, y la pregunta de lo que hacen los nuevos emprendedores es cuál sería el camino para conectarse con esos fondos o con ese capital de riesgo. Sí, a ver, yo creo que hago al final un comentario sobre lo que dijo Andrés que lo comparto, ¿no? Pero quería agregar una anécdota más. No, yo insisto, a ver, me parece que Uruguay, por más esfuerzo que hagan poner fondos, y la verdad que ha habido un esfuerzo importante en los últimos años desde la creación del ANI para aquí, y también se buscaron beneficios fiscales y se buscaron distintos instrumentos que promuevan la innovación. Las limitaciones de escala no son solo de mercado, que en este caso comparto con Andrea, o sea, por eso planteaba que la gran ventaja de estos sectores es que el mundo, lo que descubramos puede ser útil para el mundo, digamos, no solo para nosotros, y lo puedo, es como hacer un libro, digamos, lo puedo vender porque tengo un conocimiento y no tengo que embarcar vacas y mandarlas para Turquía, digamos, ¿no? Entonces, creo que esa es una ventaja sustantiva que tiene el mundo digital y el mundo biotecnológico, si Uruguay logra desarrollarse, porque nos quita ese problema, digamos, hasta de estar lejos, ¿no? Porque en los negocios transaccionales hasta estamos lejos a veces, ¿no? Lo vemos solo si quisiéramos tener un turismo más masivo, estamos complicados, digamos, porque estamos lejos. Entonces, creo que acá hay grandes ventajas. No, lo que yo creo que vinculado a eso, Uruguay tiene que conectarse a esas redes, porque además los casos que tenemos de éxito lo muestran, y creo que en este caso hay para potenciar. Si uno lograra, las conexiones de nuestros científicos con las redes globales son importantes, ¿no? Son importantes, lo estamos viendo. El otro día apareció, veía en la prensa ayer, creo que buscando un material, que habían nombrado la física de la semana en alemana era uruguaya. Nombraron una física uruguaya como la física de la semana. Parece que en Alemania premian una semana cada tanto con un premio de esas cosas que a nosotros también nos cuesta, ¿no? Porque lo vemos como fuera McDonald's, que el trabajador de la semana, entonces nos cuesta usar metodologías de ese tipo que son tratar de difundir lo que ocurre. Bueno, la nombraron la física de la semana en Alemania. Hay una red. Y por otro lado, estos fondos especializados son dirigidos por científicos. Por eso digo que me parece que hay un activo para pensar. Entonces, lo que yo creo que la ANI debería hacer, o el Uruguay, es poner plata para lograr permitir acceder. Es decir, debería poner algo y ser capaz de que si hay que poner $3 millones solos, es difícil para Uruguay poner muchos de a $3 millones o $2 millones. Yo ahora les quería mostrar algo, si podemos lo levanto, de informaciones de los últimos meses que hubieron inversiones en América Latina, el valor entre $1 millón y $3 millones en empresas biotecnológicas. Entonces es muy difícil para Uruguay hacer eso. Pero Uruguay podría decir, yo pongo el 20%. Si vos ponés el fondo el 70%, Uruguay pone el 30%, y bueno, obviamente a partir de prestigios académicos que están montados sobre la calidad de los científicos, que eso creo que no es un problema para Uruguay. Entonces me parece que ese es el canal que hay que pensar que no es fácil en Uruguay, porque en Uruguay todos sabemos lo difícil que es pensar que se pone plata y que esa plata a veces puede tener grados de fracaso,
podemos fracasar, no quiero entrar en política, en perder millones de dólares en cosas que todos sabemos que nunca van a tener ningún camino, pero nos cuesta mucho asumir esto. Entonces, creo que hay que repensar esa construcción de la red. Se ha avanzado, obviamente Uruguay ha avanzado en esta, porque además las nuevas generaciones, como decía Andrés, que están formados, vienen con otra cabeza, porque se forman en el exterior, son mucho menos, la mayoría de nuestros académicos ahora están formados en el exterior, tienen ese mundo, ven lo que ocurre, y la gente joven razona de otra manera. Yo le comentaba, el año pasado me pasó, y la verdad que me llamó, y no sabía si tenía mucho para aportar, pero el CONICYT me pidió que presentara el informe del Foro Económico Mundial, porque bueno, justo fue un informe, este año estamos haciendo la encuesta, está muy enfocado en tecnología, en innovación y en tecnología, y Uruguay aparece muy mal en el ranking internacional de cuánto invierte Uruguay en innovación y en tecnología, ¿no? Es decir, no llegamos al 0,4-0,5% del PBI. Y el informe estaba de por qué se desarrollan los países muy vinculado a eso. Y el CONICYT me invitó a dar una charla al CONICYT, lo cual me pareció muy simpático, y la verdad que fue una buena charla. Yo creo que lo que falta avanzar más es que hay eventos de este tipo en donde los científicos, los académicos, se vinculen en el día a día con el mundo empresarial y el mundo, porque ambas partes necesitan entender. A veces el mundo empresarial lo que no ve oportunidades para financiarlas porque no conoce. Entonces esto es un mundo muy específico, es decir, si vos me decías, Nietzsche, Bruno, ¿pondrías plata en desarrollar una nueva tecnología para ver si pasamos de 100 kilos por hectárea a 200 kilos por hectárea en Uruguay, no? Porque yo más que medir la cantidad de ganado por persona, me diría cuánto producimos por hectárea. Entonces estamos a la mitad que Nueva Zelanda o Australia. Porque que damos 4 vacas, cuando Uruguay promociona que somos 4 vacas por habitante, no sé qué quiere decir Uruguay con eso. O sea, no sé qué es lo positivo. Lo que deberíamos decir es cuánta producimos por hectárea. No, cuánto por persona, ¿no? Pero claro, la verdad que hay un desconocimiento. Entonces, ahí hay toda esa construcción de ecosistemas, creo que hay que innovar. Se necesita de las dos partes. A mí, cuento otra anécdota, con el tema de Big Data, analítica data, que obviamente eso sí estamos mucho más metidos en lo que hacemos en la firma, me ha costado horrible lograr, durante años me costó, hice muchos acuerdos con la Facultad de Ciencia, con la Facultad de Ingeniería, hicimos eventos, encuentros, matemáticas y negocio, y cuando yo me voy y un día lo hicimos en CPA y fueron 130 personas al evento, lo hicimos en la Facultad de Ingeniería de otro año, fueron 8, ¿no? Es un problema de marketing. Es puro marketing, es un problema de cómo uno hace negocio. O sea, nosotros sabemos hacer eventos empresariales y convocar a la gente que le interese, y la facultad no sabe. Ahora, la facultad sabe desarrollar modelos muy provechosos, muy potentes sobre algoritmo, y nosotros somos aplicadores de algoritmo que va a desarrollar la universidad. Nosotros tenemos un acuerdo con el CES, solo para contar anécdotas, porque uno aprende de otros sectores, ¿no? En innovación, una vez aprende lo que ocurre en otra área exitosa, no en la propia. Pues si la propia está media, no lo logra, capaz que encuentran otro. Nosotros en el año 2010 con la CUTI, vino la MENA, que es una persona muy, muy inteligente, y nos planteó algo y nosotros lo aceptamos, y la verdad que ha sido un éxito. Hicimos un acuerdo con el CES, con el Centro de Ensayo de Software. Y con el Centro de Ensayo de Software se plantea un acuerdo y desarrollamos testing. Nosotros somos expertos en banco, desarrollamos testing funcional, casos de prueba, entendemos el negocio bancario, y vamos asociados con el CES que cada vez que hay que hacer desarrollo nuevo de automatizaciones o de algoritmos más complejos o de medir de performance, va al CES. Entonces hoy CPA y el CES se presentan juntos en bancos. Y hoy le hemos ganado a firmas internacionales, no con el Banco República, uno puede decir, bueno, es el Banco República Nacional, no, hemos ganado en BBVA, hemos ganado en Santander, en el Scotia, en el Citi, y hacemos trabajo. Y no hemos ido a Estados Unidos porque cuando fui al CES a decirle que lo capitalizábamos, se negó la universidad a decir que pusiéramos plata. Pero si no, seguro que estaríamos trabajando en Estados Unidos haciendo testing. ¿no? Entonces, el CES fue hasta donde pudo. Cuando llegó a la Facultad de Ingeniería, no hay negocio. Entonces, y ahí gana todo el mundo, porque el CES hoy tiene a gente que financiamiento, vende su servicio. ¿Me explico? Ahora, eso podría replicarse en montones de áreas más, pero hay dificultades para que todavía. Entonces, pero yo sí creo, y con Andrés, que las nuevas generaciones de académicos uruguayos tienen una visión distinta, y eso va, no sé si lo voy a ver yo porque ya soy veterano, pero creo que va a haber un cambio, y hay que trabajar en construir eso, que haya combinación. Yo alguna vez pensaba en hacer eventos, al final lo hablé alguna vez con Fernando Brun, y al final después no lo impulsé, lo hablé con algunos amigos académicos y no me dieron corte, que es hacer eventos donde vayan y presenten los académicos sus actividades, y los empresarios escuchen y qué aprenden de lo que el académico hace, y luego al revés, y donde haya intercambio, porque esto al final son relaciones humanas también. Son relaciones humanas, la innovación son relaciones humanas. Entonces, ahí hay un mundo para trabajar muy fuerte,
y entender cómo razona un hombre de negocios, un profesional de finanzas, y cómo razona. Entonces yo tengo que entender cómo razona el de finanzas. No me puedo enojar porque no me pone plata. Ahora, capaz que es mi responsabilidad, ¿no? Y porque soy el que tengo el interés es la industria la que tiene el interés. El otro se la tengo que despertar al que querés que ponga plata. No puedo esperar que el que ponga plata se informe y haga un doctorado en bioquímica para ver si pone plata. No lo voy a hacer. Claro. Entonces, ¿te parece importante el rol de las interfaces en generar esos puentes? O sea, Sí, claro. generar... Yo creo que eso de todo lo que podemos hacer es lo más relevante, y esas interfaces conectarse a estos fondos internacionales, ¿no? Y demostrarles que hay un interés país y hay capital humano para poder acá poner una punta de inversión para poder desarrollar cosas, ¿no? Y de hecho hay pruebas que ha ocurrido, ¿no? Porque hay casos. O sea, acá estoy viendo Ambente en Biotech, también creo que ha sido muy exitosa en desarrollarse, ¿no? Estoy leyendo acá hasta Jorge Wenzel. No lo conozco personalmente, pero lo he leído por prensa y lo he seguido. Me parece que se pueden hacer cosas, pero hay que buscar, si tengo un problema a escala, tengo que resolver cómo salgo de ese problema a escala. Hay países chicos que lo han logrado, ¿no? La Suiza no es un va exportador del mundo de chocolate, pero no produce cacao, ¿no? No sé. Ahí va. Es un buen ejemplo. Andrés, ¿cómo te parece a ti desde tu experiencia en los pasos que se puedan implementar para superar las barreras que nuestro ecosistema local presenta, que tú las has experimentado desde tu experiencia como emprendedor y tu visión en los apoyos que has dado como inversor? En algunas cosas voy a decir una barbaridad, pero perdonen. Uruguay es un milagro. Y ahí Bruno se va a recordar que el Uruguay durante muchísimos años invertía menos de lo que se necesitaba para reconstituir su capital, su patrimonio, ¿verdad? Digamos, como que nos estamos gastando, desgastando, y sin embargo, igual crecía muy poquito. Casi toda mi vida el Uruguay ha sido un país en decadencia. Ahora hemos pasado unos años diferentes, ¿verdad? Y ojalá no vuelvan. Yo les quiero contar un poco lo que pasó con el tema del Fondo Emprender, que fue un fondo promovido desde el BID, que se sumó después la CAF, se sumó la CND aquí de Uruguay, y privados. Y yo fui el primer inversor privado que se sumó a ese fondo. Éramos muy poquitos. Y el fondo no llegó a devolver todo el dinero que invertimos, pero estuvo bastante cerca, con los años, atenti. O sea, como negocio, no fue negocio. Como experiencia, fue la mejor experiencia de América Latina. En todos los lugares donde el BID hizo este tipo de experiencias, le fue mucho peor que en Uruguay. Y la gran lección que hubo, que sacamos de eso, fue que invertir, y no solo estoy hablando de biotecnología en general, invertir, digamos, en etapas de startup o antes de startup, como se invirtió en algunos casos, donde no había una venta consolidada de la empresa, casi todos esos casos fracasaron. Yo diría que todos, digamos. En cambio, cuando se invirtió en negocios que ya tenían una cierta madurez, una cierta trayectoria, tenían un mercado, ahí se salió adelante y por lo menos se recuperó el dinero invertido. Y en algunos casos, como pedido ya, ¿verdad? El fondo ganó, ¿cierto? Eso compensó de alguna manera las pérdidas. Ahora, después cuando se quiso replicar eso, nuevos fondos, como dijiste vos, Fernando, un fondo para biotecnología. Fíjate que estamos hablando de un fondo general para Uruguay, ¿no es cierto? No había, digamos, el Estado uruguayo no estaba dispuesto a invertir en un fondo de ese tipo. Sí, invertir, digamos, en programas como lo de la ANI y todo lo demás, ¿verdad? Pero no en un fondo realmente de capital de riesgo. Y
incluso se pensó, y creo que la posición de algunas de las personas que trabajan en estos temas en el BID, en que el fondo aquí tendría que ser un fondo regional, o sea, con Argentina y con algún otro país de la región, ahí podría haber posibilidades. Un fondo que invirtiera en cualquier tipo de proyecto, no digo en biotecnología. Entonces, yo no veo ninguna perspectiva de que haya un fondo nacional en biotecnología en el Uruguay, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que no haya algún mecanismo para que los emprendimientos de biotecnología alcancen una dimensión que puedan ser de interés para fondos externos, ¿no es cierto? Las otras cosas que yo quería decirles un poco, porque el capital obviamente es necesario, ¿no es cierto? Pero una empresa no es solamente capital, una empresa no es solamente lucro, una empresa tiene que tener un propósito, tiene que estar dispuesta a resolver algo, un problema a resolver, una oportunidad para ganar, ¿no es cierto? Y a veces eso no está muy claro y se corre detrás del dinero sin tener claro exactamente para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso aumenta el riesgo, ¿verdad? El riesgo financiero y el riesgo de perderse un poco en cómo debemos desarrollar un emprendimiento. Uno de los riesgos más grandes que hay es asociarse con gente que no tiene las mismas ideas que nosotros. Y al poco tiempo empiezan los problemas, y Bruno debe conocer mil anécdotas de sociedades que terminaron mal, digamos, por el tema del afecto societatis o las discrepancias entre socios. Y la otra cosa que yo les quiero decir para los que están empezando es que los que venimos del área de la ciencia tenemos un cierto menosprecio, vamos a decirlo así, con los contadores, con el perdón del colega. Nos parece que los números, no es tan importante llevar bien los números y demás. Bueno, mi experiencia personal es que el que no hace muy correctamente, lleva muy correctamente la contabilidad y la entiende, además, no dice, esas son cosas de los contadores, le va a ir muy mal, ¿verdad? Entonces, yo simplemente, como estábamos hablando en general de temas de fondos, de dinero y todo lo demás, les quiero recordar que un emprendimiento no es solo dinero. Fernando. Muy bien, gracias Andrés. La última pregunta o intercambio después, si les parece, podemos abrir a tomar un par de preguntas de la audiencia, porque ya estamos la idea es llevarlo hasta las 11, tenemos unos 10 minutos más. El mercado nuestro, o sea, hay una búsqueda de unicornios o de esas empresas ganadoras, y evidentemente los fondos de capital de riesgo están, como tú lo mencionaste, con el Fondo Emprender, y tomás el rescate de Pedido Ya como un unicornio. La dimensión de nuestro mercado es chico. Digo, ¿cómo ven ustedes encontrar empresas disruptivas en volumen? Por eso el tema de los fondos regionales o de mayor dimensión. Es difícil en el mercado como el nuestro que se genere una cantidad de unicornios que de alguna manera justifiquen inversiones globales, inversiones locales o fondos locales, por eso hay apuestas a fondos globales. Entonces, el tema es, hay espacio en temas biotecnológicos también para inversiones menos disruptivas, pero que estén, o sea, incorporar valor o generar negocios a cadenas productivas más tradicionales, o que no tenga un efecto tan disruptivo, que no sea un unicornio, pero que en realidad la biotecnología ayude, startups locales ayuden con innovaciones menos disruptivas a incorporar agregado valor en cadenas importantes para el país. ¿Cómo ven ustedes el tema de dimensión de mercado, innovación disruptiva versus innovación incremental en biotecnología? ¿Qué pasó? Bruno se quedó sin... Tenés silenciado el micrófono, Bruno.
Bueno, no sé, a ver, la verdad que es una pregunta difícil, digamos, de responder en todos esos temas. Yo creo que lo haría al revés, más que la pregunta es ¿qué necesita Uruguay? O sea, Uruguay necesita, o sea, al final el futuro de un país lo construye las decisiones que uno toma, ¿no? Este, si vos me decís queda todo como está hoy y lo que tenemos es hoy, está hoy planteado, y bueno, comparto la visión de Andrés, digamos, ¿no? Nos ahogamos. Yo he repetido, lo he dicho alguna vez también, o sea, Uruguay es un país milagroso, o sea que comparto con Andrés. O sea, a veces uno es difícil entender por qué ocurren algunas cosas que ocurren. Sería por una charla de café después, pero sí. O sea, si todo queda como está ahora, es difícil que tengamos, más allá de lo que una cosa es que surjan, seguramente van a surgir algunas personas que son muy talentosas, muy brillantes, que logran encontrar una idea y que van a desarrollar algunos negocios, como no ha ocurrido. Pero cuando uno piensa si un país se convierte en algo relevante en la industria internacional o es por el camino que vamos, no vamos a pegar un salto cualitativo. O sea, necesitamos repensar las cosas, ¿no? No voy a repetir muchas de las cosas que hablamos ahora. Me parece que eso es así. Así que en este caso no sería optimista en términos genéricos. Pero creo que están en las manos nuestras porque hay algunos avances y algunos lugares de donde agarrarse para creer que uno podría ser mucho más. Pero hay mensaje, ¿no? Yo voy a decir algo que esto acá, no sé dónde esto sale grabado, queda, espero no se enojen los agropecuarios. Pero a mí cuando empezó el tema de quién colaboraba con el COVID y que era que Línea y el INAC donaban la plata que tienen para investigación, para mí fue un mensaje tan negativo, porque digamos, hay 2 millones de lugares donde sacar plata, para la que no haría sacar plata que está puesta en ámbitos que estaban pensados. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que el sector empresarial no le interesa que se investigue? O sea, me llamó mucho la atención. Yo iba a poner un tuit y no lo puse porque no me puedo pelear con más nadie, pero la verdad, si yo lo miro del otro lado, digo, qué resolución más insólita, ¿no? En un país que todavía no produce, en productividad está lejos, salvo alguna excepción, de cualquier ámbito del mundo. Ya, me parece que ahí hay cosas que hay que cambiar. Si nada de eso cambia, va a ser difícil. Yo no sabía lo que decía de Línea Andrés, pero bueno, me imagino que sí, por viendo los resultados. Pero Bruno, me parece que sí. eso es así. Ahora, hay condiciones. Yo lo que creo que Uruguay tiene ciertas condiciones y capaz que al final ha ido construyendo otros activos en otras áreas que hay que usarlos. Al final, que Uruguay emita deuda como emitió ayer, más allá de que se discuta si es bueno o malo pedir deuda, porque capaz que lo ideal sería no pedirla, pero más allá de eso hay un mensaje de que te leen de determinada manera. Hay prestigios que Uruguay tiene, que evidentemente no. Y bueno, sobre eso hay que apalancarse, que es lo que tenés. Yo al final desarrollo estrategia sobre los activos que tengo. Digamos, no puedo inventar. Sobre eso intento agregarle otros nuevos activos. Y este sector debería ser un punto en donde podría Uruguay crecer. Ahora, hay que tomar la decisión. No es un esfuerzo que puedan resolver 2 o 3 instituciones o 4 o 5 empresarios por su cuenta. Eso es real. No en ningún lugar del mundo ha ocurrido así. Si uno mira Europa, por ejemplo, y Estados Unidos como diferencia de desarrollo, de modelo de desarrollo en tecnología, que ahí hay éxitos y fracasos. Obviamente que en Estados Unidos uno consigue mucho financiamiento para startup a mucho riesgo de que si fracasa va a venir otra, es decir, ¿no? Se financia mucho el inicio. En Europa no ocurre eso. En Europa los fondos están financiando empresas que ya tienen algún éxito que demostraron ser. Claro, después las principales compañías están en Estados Unidos, no en Europa, ¿no? O sea, arriesgaron más, pusieron más fondos, entonces hay más desarrollo americano en estas grandes compañías que en Europa. Europa invierte más en compañías que ya tienen algún éxito. Salvo alguna excepción en algunos países, digamos. Les contaba lo de Israel, que en este sector le ha costado ser líder como lo ha sido en otras industrias, o sea que se ve que sencillo no es. Pero bueno, nada, no tengo mucho más para decir que eso, creo que son comentarios que los podría hacer cualquiera que está en esta reunión, no soy un experto en el tema cómo desarrollar un negocio biotecnológico. Mi acercamiento al tema de que para colaborar era decir, a veces uno mirándolo de afuera, aunque no esté metido, ve cosas que no ve el que está, ¿no? Eso es parte a veces del valor del analista, o sea, me ha pasado con la industria logística. Yo lo miro de afuera y escucho todo lo que me dicen de por qué tienen activos, y digo, ¿están seguros que tienen esos activos? Porque yo lo miro frío, sin interés creado, veo otras cosas. Lo que observé de ver esto, y de hecho si yo les levantara ahora, después se los paso las cosas que encontré en internet que son interesantes, encontré eso, ¿no? La especificidad que tienen los fondos creo que es un activo interesante para el mundo académico. Porque ahí hay un vínculo a crear, me parece que bien interesante y que eso puede abrir expectativas, ¿no? Muy bien.
Yo rescato tu comentario sobre el tema de que no es una buena noticia tomar fondos que estaban dedicados a la investigación, que iban a terminar en investigación agropecuaria en línea y generar un redireccionamiento, aunque con la emergencia lo estaba demandando, pero como decís tú, hubieron otras vías para financiarlo que no fuera la señal sacarlo de una inversión en investigación, cuando tenés otras fuentes para recurrirlo, es una situación que no es una buena señal. Pero digo, también yo creo en esto viene otro tema de discusión. O sea, creo que también, ¿cómo la ven ustedes? O sea, creo que también se necesita una política central para desarrollar la innovación en la ciencia y la tecnología. También han habido otras señales. Cortar el PDCIVA ha generado toda una movida porque y el sistema de investigación en general, esta norma fiscal de tratar de reducción pareja, con el mismo criterio, un 15% de un corte global a todo el sistema, pasa por un 15% de recorte a techo presupuestal de fondos de ANI, de investigadores, bueno, toca un montón de investigaciones que estamos trabajando esto, ¿no? Debe rediscutirse un PENTI, obviamente. ¿Cómo ven ustedes la necesidad de que las políticas acompañen esto? Porque esto no sale con solo el esfuerzo del emprendedor, sino hay una política de Estado que quiere generar este desarrollo. O sea, ¿cómo ven ustedes? O sea, evidentemente se contesta solo la pregunta de la necesidad de tener una política de Estado en relación a esta. Pero, a ver, el tema del COVID ha sido una oportunidad porque ha visibilizado más la biotecnología. Eso no sé si lo opinan así, y si es así, si debiera haber una política, aprovechar esa visibilización de los startups, de la potencialidad de la biotecnología, para ser apoyado por políticas públicas y fomentar su desarrollo. Es el momento, o sea, estamos en un momento de debilidad o de fortaleza, o de la crisis podemos sacar una oportunidad. ¿Cómo la ven? Bueno, el tema, digamos, es siempre la inmediatez de la política frente a los tiempos que necesita la ciencia, ¿verdad? Entonces, es un poco riesgoso, digamos, decir que ahora se hicieron las cosas muy bien en el tema de la pandemia en relación con el aporte de la academia a llevar un orden en la salida, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que se decían ustedes, por lo que decía Bruno también, porque la academia está conectada con el mundo, digamos, sabe lo que está pasando y no lo sabe por noticias periodísticas, sino lo que sabe de los actores científicos del mundo. Entonces ahí hay una oportunidad. Yo creo que es una excelente demostración, está haciendo de las necesidades que tiene el Uruguay de recurrir a la ciencia. Es una mala noticia lo que se mencionaba de los fondos de línea y demás, aunque también hay que entender una cosa, digamos, la salud que se viene ya no es la salud humana por un lado y la salud animal por otro lado. Ahora es la salud One Health, ¿verdad? Ese es el mensaje, digamos, que nos está dando la ciencia sobre esta brecha que hay entre la medicina humana y la medicina veterinaria que no debería existir, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo contigo, pero no creo que haya sido la consideración que estuvo atrás de la decisión. No, sin duda que no. Ojalá hubiera sido, porque tendría un racional, ¿no? Pero me parece que sí, que el Uruguay tiene que invertir mucho más, eso lo sabemos, pero yo les quiero decir dos cosas. Primero, que aprendí en alguna oportunidad, específicamente en Estados Unidos. Una es que el Estado, los distintos organismos públicos tienen que plantear sus problemas para que la academia sepa cuáles son los problemas que el país tiene, ¿verdad? Los académicos tradicionalmente, digamos, están vinculados con académicos de otros lados y muchas veces sus campos de investigación son un colateral de verdad. Entonces uno podría decir, como dijo Fernando, bueno, una cosa sería meterse en la cadena de negocios de alguien más grande, y bueno, perfecto, eso es una estrategia y puede servir. Ahora, meterse en la investigación de alguien
que está muy lejos y tiene otro tipo de problemas, no siempre es una buena estrategia. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el Fondo de Pequeñas Empresas, Small Business Unit, saca, necesitamos esto, necesitamos resolver esto, necesitamos, ¿no? En Uruguay se hizo al revés. Cuando estábamos con el agua por acá, entonces recurrimos a los científicos. Y la otra cosa que quería decirles es que yo aprendí otra cosa también gracias al pueblo en una oportunidad que pude viajar a Estados Unidos. Estuve en California con una persona del grupo de Alejandro Zaffaroni. Alejandro Zaffaroni es un bioquímico, estudiante de medicina que fue a hacer su doctorado a Estados Unidos, en la época que una persona de Uruguay que no tenía grado podía hacer un doctorado. Imagínense. Y fue muy exitoso creando empresas, ¿verdad? Entonces yo le pregunté al sobrino que tenía su propio clúster de empresa, le digo, ¿y ustedes cómo manejan el riesgo de las inversiones estas? Eran todos startups. Y me dijo, no, acá no hay un problema de riesgo. Acá tenemos un problema de liquidez, porque sabemos que de estas 20 empresas, una o dos van a ir muy bien, otras irán regular y la mayoría no pasará nada con ellas. Entonces, cuando hablamos de inversión en cualquier terreno, hay que tener cierto número, hay que diluir el riesgo. Es como el asunto de poner los huevos en diferentes canastas, ¿verdad? Cambio, entonces, ¿quién puede hacer eso? No lo puede hacer solamente los privados. El Estado tiene que ser parte del asunto y saber que tal vez no recupere el dinero, ¿verdad? Yo creo que eso son lecciones que hay que aprender. Caminos hay diferentes, pero digamos los caminos virtuosos no son tantos. Y hay que aprender de la experiencia ajena. Lo de Israel, como mencionaba Bruno, es una experiencia muy interesante. Y otros países de la región también tienen buen desarrollo en biotecnología. Y bueno, aprendamos de ellos, ¿no? Sí, dos comentarios finales, cortito, a tu pregunta y lo que decía Andrés. Una es, estoy de acuerdo con Andrés en que se necesita tratar de entender en qué investigar. Creo que hay a veces el famoso paradigma de Kuhn, digamos, de Kuhn sobre qué trabajo, ¿no? Creo que obviamente existe en el mundo académico, no es que está exento de problemas, de conflictos de agencia en la tecnología nuestra de la economía, digamos, o sea que existen en las universidades. Yo, contador, porque hice mis estudios postdoctorales, estudios de posgrado en España, y teníamos trabajo de metodología que al final es la misma, y uno de esas cosas las sabe que existen. Tenemos muchas anécdotas del mundo académico sobre paper, digamos, ¿no? O sea que hay un tema, ¿no? No es que somos involucros. Así que yo creo que ahí hay una necesidad de pensar eso, estoy de acuerdo. Lo otro es que me parece que y esto es un concepto, el otro día discutía con Gonzalo Tancredi, el astrónomo, nuestro astrónomo muy prestigioso, muy amigo, y le decía, oh, qué mal comunican ustedes. O sea, yo creo que la comunicación que saca el mundo académico sobre por qué son importantes por la pandemia, a mí, o sea, está mal comunicado. O sea, yo no puedo decir que porque vieron la pandemia demostró, es un error conceptual de comunicación. O sea, tienen que ir a la sustancia de cómo comunicar y asesorarse con expertos en comunicación. Gente que sepa, o sea, comunican mal. Y me dijo, sí, es horrible, se lo dije. A pesar de contratar a un periodista. O sea, tienen que hacer un esfuerzo por comunicarse con la sociedad distinto. Tienen que buscar instancias en donde eso se valore de otra manera. Porque la pandemia va a pasar. Y cuando pase, la gente se va a olvidar, y cuando quiere se va a achanar la curva de fama también. O sea, se van a aplanar todas las curvas, incluida la de fama, si es todo lo que queda hacer. Entonces, tienen que repensar cómo se comunican con la sociedad. Me parece que hay un tema relevante de trabajo también, y hay que buscar ayuda para eso. No quería decir más nada. Fernando, Ya estamos así les vamos, primero que nada agradeciendo y un poquito redondeando, ¿no? Oportunidades hay, evidentemente, y lo que hay es eso, también esto está enfocado también en los inversores privados, pensando en ese acercamiento, y es lo que decías, empieza por la comunicación, empieza por tener claro, y también empieza, me parece, se refuerza lo que venimos diciendo, y lo hemos
dicho, como dijo recién Andrés, que los inversores privados vienen después que hay una inversión, un compromiso también de ciertas políticas hacia dónde ir, una claridad, que eso es lo que en algunos casos mucha gente reitera, tengamos una claridad de lo que queremos hacer, como tú decís, además, Bruno, me encanta, es tipo, yo manejo la estrategia y voy a pensar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, en la medida que yo tenga claro qué es lo que tengo, los activos, realmente saber los activos. Hoy por hoy nos damos cuenta que esto es, nuestros investigadores, nuestra ciencia es un activo clave, varios sectores, no solamente en este sector, y como dice Andrés, pensémonos como un todo, ¿no? En Uruguay, la ciencia en todo, desde la agricultura, la salud animal, clave para Uruguay, ha sido un sector espectacular anteriormente, y por qué no potenciar eso. Y volviendo al principio de lo que decías, Bruno, me encanta porque es algo que venimos hablando, de este capital que tenemos adentro y el capital que tenemos de comunicación de los científicos con el exterior y con una serie de colegas, una diáspora que hace unos años se había manejado diferentes esfuerzos para irla acercando, y hay una diáspora que se ha acercado y hay ejemplos de que se ha acercado y apoyado de forma interesante diferentes propuestas en Uruguay. Entonces, me parece que, como tú decías, esos clústeres, potenciar esas relaciones y esos activos que tenemos, esas relaciones, este conocimiento, como tú decís, una nueva generación de académicos y una nueva visión de cómo hacer llegar la ciencia y el conocimiento que generamos a los sectores que nosotros, en los cuales podemos desarrollarnos, ¿no? Como que tiene que irse, por este rompecabezas tiene que entrar a encontrar una forma, ¿no? Tenemos muchas cosas, y tendríamos que ver ese potencial, esos diferentes sectores, cómo los ponemos, los reunimos, podríamos ir pensando eso. Fernando, desde mi humilde punto de vista, desde aquí, desde KEM, tenemos siempre las preguntas de los emprendedores, y hay un par de preguntas que surgen, es cómo movernos después de esta primera etapa, ¿no? Cómo movernos, cómo encontrar esa liquidez que decía recién Andrés, que es a veces nosotros ponemos mucho esfuerzo y hemos puesto mucho, Ani y Ande, mucho esfuerzo en generar estos emprendimientos y cómo les damos vida en la siguiente etapa. Por ejemplo, los fondos de coinversión de Ani están un poquito acotados a ciertos fondos, entonces, ¿cómo podemos ir expandiendo y trayendo, asociarnos con gente? Alguien mencionaba también, ¿por qué no asociarnos y encontrar apoyos a nivel internacional, en Israel, y como tú decías también, la diáspora? Entonces, me parece que hay varias cosas acá súper interesantes en las que trabajar, y bueno, hay mucho por hacer, y lo que a mí me gusta pensar es que estamos aquí como en una disyuntiva, como en un punto de quiebre, y que luego de este parate que se viene dando a nivel mundial, podamos realmente tomarnos unos minutos y pensar hacia adelante, ¿no? Fernando, si tú quieres cerrar, yo solamente quisiera mencionar que tenemos un nuevo encuentro el 16 de julio, en el cual nos va a acompañar Pablo Angelelli del BID para contar, para charlar más que nada sobre el apoyo que se da a las instituciones y esta primera etapa de apoyo a los emprendimientos biotecnológicos en la región. Y también nos va a acompañar Laura Mació, que es una emprendedora que le ha puesto toda la energía y ha tenido los apoyos y los ha buscado y se ha ido desarrollando propuestas súper interesantes en estos periodos, en estos 5 o 6 años, ¿sí? A partir del apoyo de KEM. Y desde KEM, Fernando, si tú quieres dar... Sí, a mí me gustaría, bueno, primero, agradecerle a Andrés y Bruno los intercambios y este espacio de comunicación y haber contado con sus reflexiones que más que valiosas y, bueno, por el conocimiento que tienen del ecosistema y por la trayectoria y la visión global que les ha dado.
Bueno, quedarnos con algunos de los puntos más destacados, como que hay oportunidades a nivel global en temas de desarrollo biotecnológico, tenemos un ecosistema que ha sufrido un proceso de maduración y está en buenas condiciones, está dando algunos casos, como mencionaba Andrés, de ese producto, de esa trayectoria. Hoy nuestro sistema científico-tecnológico está más afín a trabajar en negocios sobre negocios biotecnológicos. Se necesita tener una mayor conectividad con fondos y con capital global. Como decía Bruno, hay oportunidades a nivel de mercados globales, pero evidentemente tenemos algunas dificultades, yo creo que es de comunicación. Eso es muy cierto, o sea, creo que no estamos comunicando bien, el sistema científico-tecnológico no tiene una buena comunicación, quizás tengamos que recurrir a algunas interfaces más profesionales de comunicación. No alcanza a nosotros cuando se pone en un proyecto de investigación cómo se va a comunicar. Dice, bueno, una publicación en un congreso, voy a presentar un paper en un congreso, eso es lo que se entiende por comunicación. Evidentemente son muy poco, o sea, no es que no se lean, pero digo, el empresario no va a leer publicaciones científicas, requiere otros temas de marketing, y eso estoy totalmente de acuerdo con el planteo que había hecho Bruno. Y también tenemos algunos temas que tienen que ver con políticas públicas que al menos debiera tomarse, si uno toma el ejemplo de Corea, que ha desarrollado la biotecnología con una visión de largo plazo, y durante 20 años han desarrollado su infraestructura, han metido capacidades como producto de una política de Estado. Creo que acá también estamos necesitando lo mismo, y tenemos algunos riesgos, porque el sistema, si bien evolucionó algo, tenemos desde el 85 para acá. O sea, en el 85 no había doctorados, y hoy tenemos 2 posgrados, postdoctorados. O sea, el ecosistema tiene una madurez que se fue creando en esos 30 años, está frágil, y además las señales que se dan, o sea, derivar fondos de investigación, o poner recortes parejos planos, y entre los cuales se toma todo el sistema científico-tecnológico, no son buenas señales. Evidentemente con esto también haber tenido, creo que hay instituciones como el Pasteur que ahora por el COVID han tenido determinado destaque. Trabajamos junto con el Pasteur y hasta hace poco tuvieron, igual que nosotros, que el Polo Científico-Tecnológico de Pando y que el Parque Científico-Tecnológico, tuvimos presupuestos congelados en pesos durante 5 años, lo cual hace una pérdida real de casi más del 50% de fondos. O sea, el Pasteur estaba en problemas económicos graves hasta esta crisis, y lo sigue teniendo, lo mismo que pasa con varias organizaciones del sistema. Problema que se ha visibilizado con esta propuesta de norma fiscal de bajar el 15% plano. O sea que lo que quiero decir con esto es que me parece que se requiere una atención de política pública para dar una definición si queremos desarrollar nuestro sistema científico-tecnológico para que sea un sistema funcional al desarrollo de negocios biotecnológicos, estar apostando. Yo creo que son parte de lo que nos queda, y en eso quedará un ajuste de un PENTI, y después de que se tenga un PENTI ajustado habrá que definir para esa política, esa estrategia, cuáles son los instrumentos y que tendrán que desplegarse, y de dónde se ponen los esfuerzos y los recursos. Evidentemente tenemos una ley de biotecnología que demoró su tiempo en salir y que propone un fondo. Evidentemente en ese fondo, como dice Bruno, hay que ver si ese fondo, qué se usa, cómo es el instrumento, cómo se diseña y cómo se fondea. Hoy tenemos un fondo no fondeado, no existe un fondo. Así que me parece que lo dejo como interrogantes, como planteos del producto de la charla. Así que, bueno, ha sido un gusto, y bueno, esperemos que en próximos eventos que se desarrollen en BioInvest, ahora sí está la visión del BID, la visión de los organismos multilaterales de crédito y de la orientación de las políticas públicas. Yo creo que evidentemente es una oportunidad importante y una señal importante para los inversores y para las nuevas startups en biotecnología y en TICs, obviamente, y en lo que se quiera promover de desarrollo económico basado en conocimiento. Muchas gracias, y bueno, ha sido Solo un comentario, gracias por la invitación. Le dejé ahí en el chat, le levanté una web, Sí. es el APCA, que ahí hay una descripción de inversiones que han hecho fondos en Latinoamérica en el último año. Dale, Para excelente. que puedan acceder. Excelente. Gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Gracias. la próxima. Hasta la próxima.